El caballo que Villa más estimaba, cuando ya silban los trenes. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Promete muchos regalos. Los corridos son la historia cantada, baladas que cuentan el acontecer de un evento importante. Este género se creó de una forma irreverente y subversiva en el más absoluto anonimato. El término corrido, según algunos investigadores, proviene de que algunos compositores escribían sus corridos, los mandaban a imprimir en las imprentas de la época en hojas sueltas e iban corriendo de mano en mano, como los volantes actuales que informan algún servicio o algún tipo de publicidad. En aquellos años se narraban así los acontecimientos, en hojas que se vendían por un precio muy módico, y les decían hojas corridas, hojas sueltas, y de ahí, según algunos historiadores, toma la palabra corrido, porque va corriendo, va narrando los acontecimientos, a través del tiempo, a través de las poblaciones, etc. En México, decir corrido es evocar a la Revolución Mexicana. Es un género musical popular de carácter fundamentalmente combativo y el más comprometido con las grandes causas sociales de aquel movimiento histórico. El corrido tiene su época de mayor auge, de mayor esplendor, desde mediados del siglo XIX a finales del mismo siglo, y despunta de manera descomunal durante el periodo revolucionario. El corrido era el medio de comunicación más recurrente en aquellos años, en que la prensa, pues para poder leer cualquier periódico, se requería precisamente ser alfabetizado, saber leer. La muchedumbre, la masa, la gente, la población en general se enteraba de diversos sucesos a través de los corridos. Todo lo que al pueblo le incumbe, lo que le llega al alma, su experiencia vivida, es dada a conocer por el corrido, pues esta poesía heroica se interesa de modo admirable por lo que existe dentro del espacio y tiempo inmediato. Posee el fenómeno de contemporaneidad, es la mejor fuente de información, es como su órgano periodístico que cuenta no solo la noticia, sino recoge y proyecta el sentir de un oyente, su conformidad o su protesta, y cuando protesta, el corrido se inunda de un profundo y dramático contenido. Con este contenido aparece al iniciar la lucha revolucionaria. Los hechos de la revolución son cantados inmediatamente después de ocurridos, apenas pretéritos, y de este modo, mientras en la capital de la República la vendida prensa huertista ocultaba mañosamente la verdad, los gorrudos cantaban acompañados de arpa y triángulo por Torreón, por otras poblaciones norteñas, el corrido La Toma de Zacatecas. Propalaban a los cuatro vientos cómo iba triunfando la insurgencia. Cumple así el corrido de modo estupendo su función informativa, pronta y eficaz, que no admite retardo, ya que en sucesos más próximos le restarían interés, fuente de auténtica expresión humana. Por esta función informativa, conoció el pueblo todas las fases de la lucha revolucionaria, desde su estallido hasta que llega el anhelado deleite de la victoria. Conoció las hazañas nobles, las innobles, las clásicas madrugadas. Supo de todos los héroes, pues cada héroe tiene en esta poesía su momento de triunfo, aquel en el que el corrido lo hace suyo, para dejar luego su sitio a otro héroe, pero no desaparece del todo. Queda en la penumbra, hasta que otra hazaña heroicamente realizada lo vuelva a iluminar. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera.
Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla. Los corridos revolucionarios ayudaron a construir la figura heroica de líderes revolucionarios, presentándolos no como políticos, sino como hombres del pueblo, valientes, nobles, incorruptibles. En muchos casos fueron idealizados. Símbolos populares nacidos o reforzados por los corridos. Tenemos a Pancho Villa como el vengador del pueblo del norte, la toma de Zacatecas. Emiliano Zapata como defensor eterno de los campesinos, el zapatista. La Adelita como la mujer fuerte, decidida y comprometida con la lucha. Estos personajes trascendieron su contexto y hoy aparecen en murales, películas, novelas, grafitis y hasta en el arte contemporáneo. México antes y durante la Revolución. Antes de la Revolución Mexicana, el país vivía bajo el mando de Porfirio Díaz. Por más de 30 años, México parecía avanzar. Había trenes, fábricas, minas, ciudades que crecían, pero detrás de todo ese brillo, la realidad era muy distinta. El porfiriato fue un periodo de dictadura de 30 años, bajo el mando de Porfirio Díaz, marcado por la modernización económica, pero también por una gran desigualdad social, concentración de tierras, explotación laboral y represión. La riqueza estaba en manos de unos cuantos, mientras que campesinos, obreros e indígenas sufrían jornadas interminables, bajos salarios y la pérdida de sus tierras. Y si alguien se atrevía a levantar la voz, la respuesta era simple: silencio impuesto a la fuerza. Ese México desigual se convirtió en una olla de presión, y un día en 1910 explotó. Con Francisco y Madero comenzó un movimiento que buscaba algo básico, pero prohibido: elecciones libres. Pero pronto la lucha se volvió más grande. Desde el norte apareció Pancho Villa, defendiendo a los rancheros y a la clase trabajadora. Desde el sur, Emiliano Zapata gritaba tierras y libertad, representando a los campesinos que habían sido despojados durante décadas de sus tierras. La lucha continuó incluso después de la renuncia de Díaz, atravesando distintas fases, con el ascenso de nuevos presidentes y la promulgación de la Constitución de 1917. La revolución se convirtió en un torbellino de batallas, ideales, traiciones y esperanzas. Y en medio de todo este caos nació una voz muy particular. Algunas imprentas estamparon sencillas hojas de papel, con cuentos, corridos, cartas o noticias, para entretener a quien supiera leer. Uno de los principales impresores de esa época fue Antonio Vanegas Arroyo. Este sentó el precedente de imprimir corridos y venderlos a precio de centavo. Pero fue el impresor y editor Eduardo Guerrero quien lo llevó a otro nivel. Guerrero fue uno de los principales autores de corridos de su época, junto con Samuel Lozano, Felipe Flores, Melquiades Martínez o Marciano Silva, aunque hubo muchas más composiciones de autores desconocidos. Guerrero vendía sus impresiones a través de vendedores ambulantes y trovadores, con grabados de Manuel Malilla y José Guadalupe Posada, o fotografías reales para ilustrar. Las hojas de Eduardo Guerrero solo contenían la letra del corrido, sin importar indicaciones musicales o partituras. Algunos perdieron estrofas al momento de grabarlos en audio en años posteriores. Por eso fue tan valiosa la labor de Guerrero imprimiendo los corridos en su versión más completa. Los corridos revolucionarios ayudaron a construir la figura heroica de líderes revolucionarios, presentándolos no como políticos, sino como hombres del pueblo, valientes, nobles, incorruptibles. En muchos casos fueron idealizados. Símbolos populares nacidos o reforzados por los corridos. Tenemos a Pancho Villa como el vengador del pueblo del norte, la toma de Zacatecas. Emiliano Zapata como defensor eterno de los campesinos, el zapatista. La Adelita como la mujer fuerte, decidida y comprometida con la lucha. Estos personajes trascendieron su contexto y hoy aparecen en murales, películas,
novelas, grafitis y hasta en el arte contemporáneo. Los corridos revolucionarios se convirtieron en una de las expresiones musicales más representativas de la época, y en ellos se abordaban constantemente algunos de los temas que reflejaban la realidad social del momento. Uno de los más recurrentes era la lucha contra la injusticia social, pues estos cantos narraban las desigualdades vividas por el pueblo y exaltaban a quienes se levantaban contra la opresión. Junto a esto, también se resaltaban la valentía, el sacrificio de los hombres y mujeres que arriesgaban su vida por un futuro más justo. De igual manera, los corridos solían incluir historias marcadas por traiciones, venganzas y batallas, elementos que mostraban la crudeza y la complejidad del conflicto armado. Estas narraciones no solo describían enfrentamientos, sino también conflictos personales entre líderes, soldados y civiles. Además, muchos corridos incorporaban relatos de amor desarrollados durante la guerra, en los que se mezclaban la esperanza, la pérdida y la fortaleza emocional en tiempos difíciles. Finalmente, otro de los temas esenciales de los corridos era la denuncia de los abusos de poder, ya fuera por parte de las autoridades, hacendados o grupos armados. Los corridos funcionaban como una voz del pueblo, un medio para señalar injusticias y preservar la memoria de aquellos que defendían su dignidad. Gracias a todos estos elementos, los corridos revolucionarios no solo entretuvieron, sino que también se convirtieron en crónicas vivas de una etapa decisiva en la historia de México. Los corridos nacieron como composiciones populares, hechas para cantarse con instrumentos tradicionales, y suelen estar escritos en versos octosílabos organizados en 4 estrofas con rima abrazada, especialmente entre el segundo y cuarto verso. Una de sus características principales es la combinación de un narrador omnisciente, con intervenciones directas de los propios personajes, lo que hace que la narración sea más dinámica, vivida y cercana al público. Como expresión creada por el pueblo y para el pueblo, el corrido integra vocabulario popular mexicano y en algunos casos incluye estribillos que ayudan a enfatizar ciertos temas o a facilitar la memorización mediante la repetición. En cuanto a su estructura narrativa, los corridos suelen comenzar de 2 formas, ya sea presentando el tiempo y lugar de los acontecimientos o pidiendo la atención del público antes de anunciar el tema o personaje que protagonizará la historia. Del mismo modo, sus finales tienden a seguir fórmulas establecidas. La más común es la despedida del narrador con el clásico "ya con esta me despido", y la otra consiste en un cierre estereotipado que concluye la historia, a veces añadiendo consejos para los oyentes. Aunque existen excepciones, la mayoría respeta estas estructuras tradicionales. En sus recursos expresivos, los corridos emplean la sátira, la ironía y diversas figuras literarias como el paralelismo, la metáfora, las comparaciones y la prosopopeya. Estos elementos no solo enriquecen la narración, sino que muestran que el corrido, a pesar de ser una manifestación popular, posee una profunda calidad literaria, tanto por su forma como por su significado cultural. La Valentina. Este corrido se trata de la figura de Valentina Ramírez Avitia, una soldadera que se unió a las tropas revolucionarias haciéndose pasar por hombre y que se convirtió en un símbolo de la valentía y participación de las mujeres en la Revolución Mexicana. La canción celebra su coraje y su carácter combativo. El corrido se convirtió en un emblema de la participación de las mujeres en la lucha, quienes también arriesgaron sus vidas, a pesar de los obstáculos. Personaje de la cultura popular, no solo inspiró el corrido, sino que también ha sido la protagonista de películas y hasta del nombre de la popular salsa picante. La cucaracha. El corrido de la cucaracha, durante la Revolución Mexicana, se utilizaba como una sátira política para criticar a figuras como Victoriano Huerta, a quien llamaban la cucaracha, por su cojera y adicciones al coñac y a la marihuana, lo que le impedía caminar bien. Sin embargo, la canción también tuvo diversas versiones que reflejaban el sentir de las distintas facciones revolucionarias, villistas, zapatistas, etc. E incluso
Se dice que hacía referencia a otros líderes y a la difícil situación del pueblo, con estrofas sobre la pobreza y la especulación. El corrido de Pancho Villa. El corrido de Pancho Villa celebra las hazañas y la figura de Francisco Villa durante la Revolución Mexicana, presentando su imagen como un caudillo popular y héroe del norte. Narra victorias militares, como la decisiva toma de Zacatecas, y a menudo lo retrata como un líder colectivista que lucha por el pueblo contra la tiranía. Aunque algunos corridos más tardíos pueden incluir detalles de su muerte, los corridos revolucionarios se centran en su lucha y sus triunfos militares. El papel de las mujeres en los corridos. No hay movimiento político con mayor influencia en la música mexicana como la Revolución Mexicana. Si bien la imagen de la mujer en el periodo de la Revolución Mexicana es actualmente minimizado, esta tenía una gran participación en dicho movimiento social. La Revolución inspiró a varios compositores a escribir distintos corridos. Utilizando la imagen, estaban dispuestas a pelear por la justicia social de la mujer, como un personaje activo en la Revolución, en lugar de un personaje pasivo. Corridos tales como El Barzón de Miguel Muñiz, Yo me muero donde quiera de Federico Ruiz, La Caritina de Víctor Cordero muestran un rol activo de la mujer durante la Revolución, y aun con personajes ficticios, evidencian el arduo trabajo que ellas en muchísimos corridos tradicionales juegan un papel subordinado a la actuación del varón, salvo en algunos casos. El cambio de estatus, es decir, el incremento de protagonismo mujeril, tiende a conseguirse a través de una imagen negativa, producto del agravio de los intereses masculinos. La mayoría de las figuras femeninas del corrido se definen inicialmente por sus nexos con el héroe, y con base en esta circunstancia, podemos establecer dos grupos de féminas: las mujeres que pertenecen al círculo del varón y las que no pertenecen ni mantienen vínculos especiales con este. Hay que decir que en el corrido mexicano tradicional la actuación de la mujer casi siempre se mueve entre dos polos: la ayudante del héroe o la antagonista. La mujer como ayudante son muchos de los corridos que incluyen a una mujer que intenta ayudar al hombre. El intento, generalmente infructuoso, suele estar a cargo de la mujer amada o de una miembro del clan familiar. Hay varias modalidades del papel del ayudante. Una de las más frecuentes es la de advertirle al protagonista del peligro potencial de una salida. Las advertencias suelen estar en la boca de la madre, seguida por la amante, pero también pueden ser enunciadas por otros personajes. El héroe del corrido no solamente hace caso omiso a la advertencia, sino que también responde a ella con un alarde. No obstante, el peligro presentido siempre se ve confirmado en el corrido mexicano. En el corrido mexicano tradicional, la figura femenina de mayor peso siempre es la madre, a la que el protagonista debe obedecer ciegamente. De ahí que sean comunes las moralejas puestas en boca del narrador, que asocian la muerte del héroe con su desobediencia a la recomendación materna. La presencia femenina cobra fuerza en los momentos que rodean la muerte del protagonista. A punto de morir el héroe del corrido, aquel que no le teme a nada, ni siquiera a la misma muerte. Se permite un rato de sentimentalidad para acordarse de la madre o de la mujer amada. El recuerdo de la madre frecuentemente se ve del apóstrofe de la paloma mensajera, la interlocución más peculiar del corrido mexicano. En la mayoría de los corridos, sin embargo, la función más importante de las figuras femeninas secundarias es hacer el duelo por el varón, sin ser exclusiva. La presencia de la madre domina en circunstancias. Hasta ahora la mujer ocupa un papel secundario con respecto al protagonista masculino, y su función principal es ayudar al varón, más que proporcionar una ayuda directa o efectiva en una solución del conflicto. La presencia de las figuras femeninas le permite al héroe reforzar e incluso mostrar ciertos aspectos de su personalidad, como la valentía, la fanfarronería o la temerariedad.
Además, el mundo del corrido tradicional gira en torno al varón, y ahí están para confirmarlo los duelos de la madre, las hermanas o la esposa. La mujer como antagonista es el conjunto de figuras femeninas del corrido mexicano que también incluye a aquellas mujeres cuyas acciones o palabras son vistas como un atentado contra el varón, independientemente de que el agravio se haya producido de manera voluntaria o involuntaria. Como dijimos, en el corrido tradicional, el protagonismo mujeril tiende a aumentar por vía negativa. Así las cosas, de una de las principales funciones femeninas es contribuir al desarrollo del relato, al ayudar a provocar la crisis masculina. En el corrido mexicano tradicional se dan más las traidoras que los traidores, y que dentro de las primeras predominan las mujeres anónimas, que no parecen tener vínculos amorosos o familiares con el héroe, aunque no faltan excepciones. Aun cuando es posible que en ciertos casos la traición femenina esté basada en un hecho histórico, la abundancia de las delaciones por parte de la mujer podría derivar en una imagen estereotipada de esta como un ser poco confiable, y más dado al cotilleo que los hombres sujetos a un código de comportamiento diferente en el género que no se ocupa. Desdeñosas, coquetas o infieles, las mujeres en este grupo son quizás las más famosas de todo el género. Las mujeres que se destacan en la lucha de guerra adquieren características masculinas. Las mujeres de estos textos se distinguen por ser astutas, valientes y hábiles con las armas. Vagando voy por la vida, El corrido funcionó como una forma de resistencia a la Revolución Mexicana, al servir como una voz del pueblo, narrando eventos, criticando injusticias y defendiendo a los líderes revolucionarios. Cumplió un rol informativo para una población analfabeta, propagandístico para ciertos caudillos, de identidad para los combatines y moral para la población. Durante la Revolución Mexicana, la censura en los corridos no era tan institucionalizada como hoy, sino que funcionaba de manera más orgánica, principalmente a través de la propaganda y la formación de opinión pública por parte de los bandos en conflicto. Los corridos eran usados para enaltecer a un caudillo y desprestigiar a otro, creando propaganda a favor de un bando y desmeritando al contrario. Si bien no existe una censura oficial con multas, sí había una censura ideológica y de propaganda para favorecer a un líder sobre otro. el día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme no más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. Nada, 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 no más un puño de tierra.